Bienvenidos todos a Costo en Español. Hoy hay diferentes sermones. Hay sermones de enseñanza y hay sermones prácticos. Hoy en día vamos a ver un sermón muy práctico y un sermón que activamente está trabajando en mi vida personal y espero que sea lo mismo para ustedes. Alrededor del mundo, la gente está buscando la verdad. Hay gente que está buscando paz, que está buscando propósito. Hay unos que oran a los muertos, otros que meditan en el silencio. Hay otros que crean leyes, rituales y filosofías. Todo esto están buscando para buscar el más allá. Si nosotros tuviéramos un mapa, yo sería capaz de mostrarles qué países adoran a qué dioses. Toda la humanidad está buscando llegar al más allá, encontrar lo que está después de nosotros. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿por qué nosotros creemos que Jesús es el único camino hacia el Padre? ¿Qué es lo que hace que Jesús sea diferente? ¿Qué es lo que significa que Jesús sea el personaje central no solo del cristianismo, sino de tu vida? ¿Alguna vez alguien te ha preguntado a ti? Tú como cristiano, ¿por qué crees que Jesús es el único camino? A veces estas palabras vienen de amigos, de gente que trabaja con nosotros, a veces viene de nuestra propia familia. Esta no es una pregunta fácil de contestar, porque el mundo dice de que cuando nosotros decimos que Jesús es el único camino, somos personas cerradas y dicen que eso suena ofensivo. Pero la verdad es que la Biblia no dice de que Jesús es uno de muchos caminos, sino que la Biblia dice que Jesús es el camino, el único camino. Entonces, en el día de hoy vamos a ver cómo esa distinción cambia absolutamente todo. Pero antes de eso, vamos a ir a la oración. Señor Jesús, gracias. Señor, estoy tan listo para predicar tu palabra, Señor. Señor, prepárame a mí para reflejar tu gloria, Señor. Tu verdad, Señor. Señor, yo pido que el día de hoy no sea solo otro sermón que mi iglesia está escuchando, Señor, tu iglesia está escuchando, sino que sea algo que nos transforme, Señor. Algo que haga un cambio en nuestras vidas, Señor. Estoy emocionado por lo que tú estás haciendo en mi vida, Señor. Y yo pido de que hagas lo mismo en cada uno de nuestras vidas, Señor. En tu nombre santo, amén y amén. Hoy vamos a trabajar en Efesios capítulo 2. El libro de Efesios fue escrito hacia la iglesia que estaba en Éfeso. Éfeso era una iglesia llena de judíos y de gentiles que habían llegado a creer en Jesucristo. Y la iglesia de Éfeso se encontraba en lo que hoy conocemos como Turquía. Y es el apóstol Pablo que les está escribiendo a ellos. Y el apóstol Pablo les dice, y él que les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también
todos nosotros en otro tiempo vivimos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder demostrar en los siglos venidores las sobreabundantes riquezas de su gracia y su bondad con nosotros en Jesucristo. Porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Jesucristo, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ese es un texto realmente increíble que estamos leyendo ahí. Pero ahí lo que nos resalta a nosotros es que nos dice de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Desde el inicio de nuestra serie, cuando estábamos estudiando el Edén, nosotros vimos como Adán y Eva fueron quitados de la presencia del Señor cuando el pecado entró al mundo. Como resultado de lo que pasó en el Edén, la humanidad ha sido separado de la presencia de Dios. Dios es un Dios perfecto, y el pecado no puede estar en la presencia de Dios. El pecado es fallar la marca, el pecado es desobedecer al Señor, y el pecado es estar en rebelión abierta contra el Señor. Por eso el pecado no puede estar en la presencia del Señor, porque el Señor quiere que su pueblo lo quiera seguir a Él. El texto también nos enseña de que por naturaleza nosotros somos hijos de ira y de desobediencia. Esto es para mostrarnos de que todos estábamos afuera de la voluntad del Señor. Aún los judíos que estaban en esta iglesia, que eran parte del pueblo escogido, eran hijos de la ira y de la desobediencia, mostrando de que toda la humanidad estaba separada del Señor. Pero en nuestras vidas, nosotros queremos pensar de que somos buenos. Hay algo en el espíritu humano que nos lleva a querer creer de que somos buenos. Y es algo muy específico de la humanidad, que queremos pensar de que nosotros somos buenos. Sí es verdad de que nosotros fuimos creados en la imagen del Señor. Y cuando el Señor nos creó a nosotros, Él nos creó perfectamente. Pero también vemos una realidad de que la naturaleza desde el principio del ser humano es de ir en contra de la voluntad del Señor. Es muy importante entender la gran distinción entre nuestra creación, que fue perfecta, y nuestra naturaleza. Acuérdense que el Señor nos creó, y cuando creó el ser humano dijo: esta creación
es buena. Nosotros fuimos creados en su imagen y fue bueno. Pero la humanidad desde el principio escogió hacer lo que ellos pensaban que era correcto. Nuestra naturaleza es de ir en contra de la voluntad del Señor. Lo que es pecado, nosotros siempre lo escogemos. Siempre nosotros, por naturaleza, vamos en contra del Señor. Miren esto, el apóstol Pablo, quien nos escribe la mayoría del Nuevo Testamento, él mismo, siendo un teólogo, siendo una persona que tuvo una visión con el Señor, él también sufría de esto. En Romanos 7, él le escribe a la iglesia en Roma y les dice de que lo que él enseña, él no hace, él no practica estas cosas, pero él hace lo que aborrece. Entonces, ¿cómo funciona esto? De que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y todavía pensamos de que vamos a estar en la presencia del Señor. Esto para mí cae de una forma muy pesada, porque yo todos los domingos me paro enfrente de ustedes y les predico la palabra del Señor, pero les voy a dar una sorpresa. Yo no soy un ser perfecto. Yo a veces soy un hijo de ira. Si no me creen, pregúntenle a mi esposa. A veces soy un hijo de ira. A veces soy una persona desobediente. A veces soy una persona que tengo pecados en mi vida que no puedo superar. Yo me pongo a pensar en Israel. Israel, un pueblo que literalmente caminó al lado del Señor. El Señor les traía maná desde el cielo, les hacía milagros, le curaba a los enfermos y a la misma vez ellos iban y hacían su propia voluntad. Pedro, que caminó al lado del Señor, lo negó 3 veces. La sociedad nos acusa de decir una cosa y practicar otra cosa. La sociedad cristiana nos vende de que tenemos que hacer los 5 pasos para lograr la santificación en el Señor. Todo el mundo tiene un proceso o una forma como nosotros nos vamos a purificar, porque nos pesa el pecado. Nosotros estamos súper conscientes de que no, en nuestro estado actual, no podemos estar en la presencia del Señor. Por eso, la pregunta que más asusta a los cristianos es, ¿y qué va a pasar contigo cuando te mueras? Porque tienen miedo, porque saben el peso de sus pecados. El incrédulo o la persona que no cree en Jesucristo, pues no le importa. Pero el cristiano sabe lo lejos que está de la presencia del Señor. Entonces el tema de salvación lo asusta porque sabe que Dios es un Dios perfecto y un Dios que no puede estar en la presencia del pecado. Entonces, ¿cuál es la solución para este problema que tenemos? Todos sabemos que por naturaleza somos hijos de ira y desobediencia. La respuesta está en la gracia de Jesucristo. Miren en Efesios, ahí en el versículo 4, donde nos dice, pero Dios que es rico en misericordia, por causa de su gran amor que nos amó. En Jesucristo nosotros vemos el amor que el Padre tiene por nosotros. Él no nos dejó en nuestra naturaleza pecaminosa, sino de que mandó a Jesucristo para salvarnos a nosotros. Jesucristo
es el personaje central de nuestra salvación. Jesucristo fue el que pagó los pecados de la humanidad. Jesucristo es el que vivió una perfecta vida donde Él no cometió pecados. Jesucristo es el Dios viviente que bajó a la tierra para salvar a los pecadores. Jesucristo fue el que tomó sobre Él la ira de el Padre, la ira que era para toda la humanidad. Jesucristo se lo puso sobre Él mismo para que tú y yo pudiéramos decir enfrente del Padre de que somos justos delante de sus ojos. Jesucristo lo pagó todo. Él pagó la deuda entera. Pero muchos de nosotros decimos, eso está bien, pero pastor, desde que me volví cristiano he pecado una y otra vez. ¿Por qué sigo pecando? ¿Por qué sigue pasando esto en mi vida? Dios va a estar molesto conmigo. La ira de Dios va a caer sobre mí. Si entro por esas puertas me voy a quemar. Pero ahí nos estamos olvidando de que Jesucristo es el perfecto sacrificio. No un sacrificio parcial, sino un perfecto sacrificio. Y Él ha pagado por los pecados pasados de la humanidad, los del presente y los del futuro. Nosotros ahora podemos descansar en la gracia de Jesucristo. Ese es uno de los regalos más grandes que nosotros podemos aceptar de parte del Padre. Si el sacrificio de Jesucristo solo fuera parcial, tú y yo estuviéramos condenados a la separación del Padre para siempre. Si Jesucristo viniera a tu vida y te dijera a ti, yo te he perdonado por los pecados del pasado y los del presente, pero los del futuro no te los perdono, todos estaríamos condenados a la muerte. Porque la verdad es que el pecado está en nuestras vidas constantemente. Es parte de nuestra naturaleza. Pero en Jesucristo nosotros encontramos refugio de la condenación. Esto no significa de que ahora que tenemos la gracia y el perdón de Jesucristo, vamos y hacemos nuestra propia voluntad, sino que ahora nos sometemos a la autoridad de Jesucristo en nuestras vidas. Pero escúchenme, los que han sido cristianos por mucho tiempo, esa relación va a tener puntos altos y puntos bajos. Vamos a tener momentos donde sentimos de que estamos en fuego por el Señor y de que estamos a punto de la santidad. Y van a llevar momentos donde te sientes como el pecador más grande de todos los pecadores. Cuando esos momentos lleguen, quiero que te acuerdes de lo que hizo Jesucristo por ti. Subrayen la palabra por ti. En Efesios nos dice de que por su gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Pero noten esto que dice, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. También nos dice de que Jesús, cuando le está hablando a la gente en Juan
capítulo 10, versículo 28, les dice de que los que lo siguen a Él nunca serán arrebatados de su mano, mostrando de que es Jesús que nos mantiene a nosotros en su presencia. Aquí vemos de que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, no fue obra nuestra, sino que fue un regalo del Espíritu Santo, quien nos dio la fe para creer en Él. Y en Juan nosotros vemos cómo es el Señor quien nos mantiene en su presencia. Y no hay nada que te pueda separar de la mano del Señor. El pecado ahora no tiene poder sobre ti porque el Señor te ha elegido a ti para ser un hijo o una hija del Señor. El pecado ya no tiene poder sobre ti, no te puede separar de la presencia del Señor. ¿Qué significa esto? De que ahora podemos tener seguridad en nuestra salvación. Tú no fuiste el que tuvo fe en el Señor. Fue el Espíritu Santo quien te regaló el don de la fe para creer en Él. Y el que te va a mantener en el camino del Señor va a ser el mismo que te salvó a ti. Él es el que hace todo. Esto significa de que le damos la gloria a Él y descansamos en Él. Ahora el miedo no controla nuestras vidas porque descansamos en la gracia del Señor. ¿Esto qué significa? Libertad real. Libertad real. La espada del pecado que estaba encima de tu cabeza no está ahí, porque tu Padre no te ha dado un regalo parcial, sino un regalo entero. Lo que significa esto es de que tú no dependes de ti mismo por tu salvación ni de mantenerte en la presencia del Señor. Lo que significa es que ahora tú dependes de Jesucristo para todo y tu esperanza está en la obra que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Lo que significa es de que la enfermedad, la muerte, no te puede quitar la esperanza que tienes en Jesucristo. Porque tú sabes que cualquier cosa que pase en este mundo, tenemos la eternidad con el Señor. En su presencia todo es perfecto. Y ahí es donde está nuestra felicidad. Ahí está nuestra esperanza. Todas nuestras esperanzas están en Jesucristo. Sin Jesucristo, no hay forma que nosotros podemos agradecer al Padre. No hay forma en que nosotros podemos estar en la presencia del Padre sin Jesucristo. Nuestras vidas van a ser vidas que vienen y se van, sin propósito y sin rumbo. En Jesucristo está toda nuestra esperanza, no solo parcialmente, sino toda nuestra esperanza está en Jesucristo. Sin Jesucristo no tenemos absolutamente nada. Como hablamos en el principio, sin Jesucristo, nosotros estamos afuera del grupo que se llama el pueblo
del Señor. Sin Jesucristo nosotros somos unos de todas las otras tribus pecaminosas que están afuera de la presencia del Señor. Como ustedes vieron en el video y vemos en el Antiguo Testamento, las Escrituras nos enseñan de que el pueblo de Dios es el pueblo judío. Esto significa de que cualquiera de nosotros que no tenga la sangre judía en nuestras venas nos encontramos afuera del grupo exclusivo del pueblo del Señor y no tenemos el derecho de llamar al Dios de Israel como nuestro Padre. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nosotros vemos cómo el pueblo del Señor es favorecido. Y vemos cómo los otros pueblos pecaminosos son odiados. Nosotros vemos cómo los judíos describen a las otras tribus. Y los describen con palabras feas y fuertes. Los describen como perros. Los describen de esta forma. Para mostrar lo lejos que estos pueblos están de la gracia del Señor. Y esa sería tu realidad si no fuera por Jesucristo. Porque Jesucristo te escogió a ti. Tú eres un hijo y una hija del Señor. No por tu obediencia. El pueblo de Israel no era obediente. Los otros pueblos no eran obedientes. No por tu sangre, no eres judío, sino por la gracia de Jesucristo sobre nuestras vidas. Al final de Efesios capítulo 2 nos dice de que Jesucristo es la piedra angular de nuestras vidas. Ahora, para entender por qué llaman a Jesucristo la piedra angular, nosotros tenemos que entender qué es la piedra angular. La piedra angular es la piedra más importante en toda la construcción. Es la piedra que define la fuerza que va a tener el edificio o la estructura que está siendo construida. Si tú tienes una piedra angular que es débil, toda la construcción se va a caer. Por eso dice las Escrituras de que Jesucristo es la piedra angular de nuestras vidas. Nuestra salvación está sobre Él. Nuestra santificación está sobre Él. Todo está sobre Él. Sin Él no tenemos perdón de nuestros pecados. Sin Él no tenemos absolutamente nada. En un mundo que está centrado alrededor del ser humano, las Escrituras nos enseñan de que todo tiene que ver con Jesucristo, el que nos salvó. Sin Jesucristo no tenemos absolutamente nada. Sin Jesucristo no estamos en nada. Pero con Jesucristo podemos descansar en Jesucristo. Podemos parar de enfocarnos en nuestra perfección y nos podemos enfocar en el que es realmente perfecto, el Señor. Cuando nosotros nos enfocamos en Él en momentos de estrés y de angustia, cambiamos nuestra vida. En Jesucristo nosotros tenemos libertad del miedo, de la muerte, de la enfermedad. Él es absolutamente todo para nosotros. La redención es como una casa de cartas que se derrumba completamente sin Jesucristo. Por eso lo que estamos haciendo es tan importante.
Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas cambian de una forma completamente. Ya no somos llevados por nuestros deseos carnales, sino que somos llevados por el Espíritu Santo y el nuevo corazón que Jesucristo nos ha dado a nosotros. Ahora, como seguidor del Señor, tú no eres llevado por tus deseos carnales, sino que eres llevado por el Espíritu Santo. Sí, no eres perfecto. Vas a cometer pecados. Y entre más cristiano te vuelvas, más mal te vas a sentir. Pero en esos momentos, quiero que te acuerdes, ¿quién fue el que te salvó? Y acuérdate que el Espíritu Santo te dio un nuevo corazón y Él es el que te está santificando a ti. Y Él es el que está haciendo una gran obra en ti. No tus propios esfuerzos, sino el Espíritu Santo. Aún cuando nosotros sentimos de que no estamos avanzando en nuestro proceso de santificación, aún en esos momentos, tenemos que mirar al Señor, porque Él es el que está haciendo una gran obra en nosotros. Cuando nosotros podemos descansar en nuestra eternidad, no lo hacemos por algo que hemos hecho nosotros, sino por la esperanza que tenemos en Jesucristo. Entonces, para contestar la pregunta que hicimos al principio de nuestro sermón, ¿por qué Jesucristo? Porque Él lo hizo todo. Él hizo lo que nadie más podía hacer. Buda, Gandhi, Muhammad, todos están en una tumba, pero Jesucristo fue el que venció la muerte. Y el que está haciendo la obra en ti. No hay ninguna filosofía que te pueda salvar de lo que te mereces. Pero Jesucristo sí te puede salvar. Por eso Jesucristo es tan importante. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Confiar en Él en tiempos de estrés. Muchas veces como cristianos, nosotros vemos a Jesucristo como la última opción. Lo vemos como lo último que vamos a hacer cuando ya nuestros planes no trabajan. Hoy te llamo la atención para que lo pongas de primero y lo pongas en primera fila cuando estás estresado. También te digo a ti, para de mirar hacia adentro por las respuestas que solo pueden venir del Padre. Hay muchos de ustedes que se sienten mal por ciertas preguntas que ustedes tienen. Yo he tenido preguntas que digo, yo como cristiano y todavía con estas preguntas. El Señor quiere escuchar esas preguntas y el Señor te quiere dar paz a ti en esas preguntas. Esta semana tuvimos una semana muy difícil donde muchas cosas pasaron. De verdad, fue una semana muy llena de muerte, de diferentes cosas que están pasando. Y hay momentos donde uno dice, Señor, ¿cómo puede ser de que tú dejes que estas cosas pasen? En esos momentos, no busques una solución que viene de tu propia cabeza. La respuesta perfecta viene de Él. Y finalmente, les pido
que hagamos algo que va a ser crucial para nosotros, especialmente a los que ya son creyentes de Jesucristo. Pongan su orgullo a un lado y entiendan de que todos necesitamos a Jesucristo para absolutamente todo. Por más cristiano que tú seas, tú no te puedes salvar. No va a llegar un momento en tu caminar con el Señor donde dices, Señor, ya, es suficiente. Ve, ayuda al otro hermano. Yo puedo solo. No va a llegar ese momento. Ese pecado que tú tienes en tu vida, tú no lo puedes superar. Y muchos de ustedes en su mente dijeron amén. Pero a la misma vez, en sus propias vidas, tratan de solucionar sus propios problemas. Y aquí me estoy hablando a mí mismo. Pongamos nuestro orgullo hacia un lado, nuestra salvación, la fe que tuvimos en Jesucristo, todo eso vino de Él. Y la santificación que tanto estás buscando, la liberación de ese pecado que tienes en tu mente, va a venir de Él. Y solamente de Él. Y tú eres un ser humano que tiene como naturaleza la ira y la desobediencia. Acuérdate quién eres tú. Y quién fue. Y quién es el que está haciendo la obra en ti. No hay 5 pasos de la santidad, sino uno. Busca al que te salvó. Oremos. Señor Jesús, gracias por este momento. Gracias, Señor. Porque no hay una respuesta humana a nuestros dolores y a nuestras tribulaciones. Pero sí hay una respuesta que viene de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo una gran obra en Galveston, Texas. Una obra que no procede de Coastal Community Church, del pastor, de los miembros de esta iglesia, Señor, sino que viene de ti, Señor. Gracias, Señor, porque somos seres imperfectos, con orgullo, con odio, con angustias, con dolores, con delitos y pecados, Señor. Pero todos podemos venir a ti. Y en ti vamos a encontrar libertad. Tú eres el grande, el poderoso, el que merece toda la honra y toda la gloria. Y por eso el pueblo del Señor dice, amén y amén.